Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julio César Brizuela Santana. Yo soy residente de cuarto año del Servicio de Medicina Interna y en esta ocasión me toca presentarles el tema de interpretación de enzimas hepáticas anormales. Esto surge a partir de la patología actual de origen a determinar que está afectando a la población pediátrica. Y bueno, pues es importante saber que se desarrolla en un contexto de daño hepático y que al apoyarnos de estudios de laboratorio hay que saber darles la interpretación adecuada, ¿no? Sin mayor preámbulo, iniciemos con el tema a partir de un caso clínico de un paciente de 2 años de edad, el cual inicia con un cuadro de 5 días de evolución, conformado por dolor abdominal, vómito, cefalea, fiebre y ictericia, que son los síntomas más comunes que se nos ha revelado que presentan este tipo de pacientes, y acude a primer nivel de atención, ¿no? ¿Qué estudios nosotros como médicos debemos de solicitarles a este tipo de pacientes? De entrada, la batería de estudios a solicitar tiene que tener tiempos de coagulación, química sanguínea y bioquímica hepática. Del lado derecho de su pantalla tienen esta gráfica en la cual nos habla de los porcentajes de presentación que tienen cada uno de estos signos y síntomas de los cuales ya hablamos en el caso clínico, como ictericia, vómito, diarrea, náusea, fiebre, etcétera, etcétera, ¿no? En cuanto a por qué mencionarles que es bioquímica hepática y no pruebas de función hepática, como comúnmente se les llama, es que, bueno, es un nombre poco apropiado, ya que la albúmina, tiempos de coagulación específico TP y TP, perdón, e INR, representan la función hepática del hígado, ¿no? Se habla también ahí de que la bilirrubina, sin embargo, la bilirrubina tiene algunos bemoles, de los cuales hablaremos más adelante. Generalmente, pues estos son los que nos hablan propiamente de una función hepática, no tanto las enzimas como aminotransferasa, fosfatasa, GGT, etcétera, etcétera, ¿no? De ahí que, bueno, cuando solicitamos una bioquímica hepática, dentro de todas las enzimas que se procesan, pues, en el laboratorio, vienen algunas que propiamente, si nos hablan de la función, como son la albúmina y los tiempos. De ahí que el nombre más apropiado es bioquímica hepática y no pruebas de función hepática. Entonces, la bioquímica hepática, ¿qué estudios contiene o qué estudios se van a procesar en el laboratorio? Pues llevan aminotransferasas, fosfatasa-oxalina, GGT, DHL, bilirrubinas, albúmina, INR, tiempos de protrombina y 5-nucleotidasa, ¿no? Estos son los estudios que se nos van a ver reportados en el laboratorio. ¿De dónde se sacan estos rangos normales de estos estudios? Bueno, hacer énfasis pues en que si los datos tienen una distribución gaussiana, generalmente se habla de que estos tienen, tomando en cuenta dos desviaciones estándar, pues estos van a caer, el 95% de la población normal va a caer en estos rangos. Un 5% de individuos sanos van a quedar fuera de estos valores de referencia y eso no significa que los pacientes estén enfermos, no, simplemente por cuestión estadística, un 5% de la población sana cae fuera de este rango. Iniciando ahora sí propiamente con las enzimas, tenemos a la alaninoaminotransferasa, también conocida como ALT, la cual se encuentra de manera primaria en hepatocitos y de manera en concentraciones muy bajas en otros órganos o en otros tejidos como el muscular, renal y cardíaco. Eh, los niveles van a fluctuar a lo largo del día de nivel sérico y facilita la formación de glutamato, perdón, y piruvato y esto es para la producción de energía, ¿no? Se habla de que el rango normal va de 29 a 33 y en mujeres de 19 a 25. Sin embargo, una revisión reciente de este tema nos mencionan que como estos estudios de los cuales se tomó esta referencia de laboratorio se realizaron en los 70s, 80s, no se tenía tanto escrutinio con algunas patologías como puede ser hígado graso o hepatitis C. De ahí que muchos pacientes podían estar cursando con esta patología, por lo tanto las enzimas hepáticas iban a estar un poco más elevadas que en población normal y erróneamente se tomaron estos valores de referencia, ¿no? Por lo tanto se habla de que de manera más apropiada tomemos
Para los hombres un valor normal menos de 30 y en mujeres un valor normal menos de 19. En cuanto a la aspartato aminotransferasa o AST, esta es menos específica que la ALT, ¿no? Esta se encuentra con mayor concentración en músculo esquelético, cardíaco, tejido renal, cerebral. Va a facilitar el metabolismo de los aminoácidos y el rango normal es menos de 35. Aquí pues habrá que tomar las precauciones precisamente por esto que les acabo de mencionar, debido a que si se presenta un nivel elevado, nos hablaría no solamente de un daño hepático per se, sino también una elevación en algunos, o una elevación secundaria a un daño en otros tejidos. Como sabemos, pues dengue es una de las que nos pudiera elevar de manera más importante también la ST y no tanto la LT, ¿no? Ahondando un poquito en este tema de la ST, sabemos que se desarrolla a partir de dos isoenzimas, que es la citoplásmica y la mitocondrial, y se habla pues que el 80% de esta actividad de esta enzima en el hígado se debe a la actividad mitocondrial. Es por eso que pues en pacientes que por ejemplo toman alcohol de manera crónica, vamos a ver esta tendencia de una relación AST-ALT 2:1, ¿no? Debido a que, pues, precisamente el daño hepático secundario al alcohol se da más a nivel mitocondrial, por lo tanto la ST se va a ver más elevada, ¿no?, que la LT. En cuanto a su vida media, sabemos que la ST tiene una vida media de 18 horas y la LT prácticamente al doble, 36. Sin embargo, una vez que el hígado tiene un daño a las células sinusoidales, la depuración de AST puede decrementar, ¿no? Por lo tanto, se pueden ver un poquito más parejas en cuanto a vida media. Sabemos también a su vez que la B12 o tiamina es una enzima, es una vitamina, pues, que es un cofactor para la actividad de ST y LT, y esta se puede ver disminuida la actividad de AST y ALT si cursamos con un déficit de tiamina. En pacientes, por ejemplo, volvemos a lo mismo, pacientes con uso crónico de alcohol o incluso pacientes pediátricos, ¿no? Que no tienen, que tienen, cursan con malnutrición, puede verse afectado esta elevación de estas enzimas secundario a que no hay niveles suficientes de tiamina. En cuanto a la relación AST-ALT que les mencionaba, esta es una relación que nos habla sobre qué patología pudiera ser más probable con solamente ver el patrón de elevación de AST y ALT, ¿no? Fue escrita por primera vez por Fernando de Ritis y este observó que una relación menor a 1 estaba asociada a hepatitis viral aguda. Estos hallazgos fueron confirmados en 1979 por Cohen y Kaplan, los cuales dijeron, bueno, nosotros en estos estudios confirmamos los hallazgos de Fernando de Ritis sobre que una relación menos de 1 o una relación baja nos lleva a sospechar una hepatitis viral aguda. En cuanto a la fosfatasa alcalina, es una enzima también hepática eh, que, bueno, generalmente también se ve desarrollada por otros tejidos como hueso, placenta y en menor medida en tejido intestinal. De ahí que precisamente al ser una enzima que también puede verse elevada cuando existe función ósea, habrá que tomar en cuenta que, bueno, en pacientes niños, en pacientes pediátricos, ya sean niños y adolescentes, puede verse incrementada secundario al crecimiento óseo, meramente a la actividad osteoblástica, ¿no? Su valor de referencia es de 30 a 120 unidades internacionales por litro. De aquí, bueno, surgiría una duda, y es que, bueno, ahorita vamos a ahondar un poco más en este tema, pues, pero cuando hablamos de una patología de obstrucción biliar, generalmente vemos que se nos referencia que la fosfatasa alcalina debe estar elevada, ¿no? Pero ¿por qué se eleva la fosfatasa alcalina en la obstrucción biliar? Bueno, una de las explicaciones potenciales que surgió es que al estar obstruida la vía biliar, ¿no? La fosfatasa alcalina fuga hacia la sangre cuando los hepatocitos se lesionan. El problema es que la fosfatasa alcalina no está elevada de forma marcada en condiciones como falla hepática aguda, ¿no? Y esto lo podemos ver en la gráfica que tienen del lado derecho, en el cual vemos que en daño hepático, aquí lo tenemos,
la fosfatasa alcalina era normal prácticamente, ¿no? En daño hepático. Por lo tanto, había problemas con esta teoría. Eh, y aquí lo confirmamos, ¿no? Vemos cómo en obstrucción de la vía biliar propiamente existe una elevación importante de fosfatasa alcalina, ¿sale? Más que en una cuestión de daño hepático per se a los hepatocitos. Por lo tanto, ¿qué es lo que la eleva, ¿no? En la obstrucción biliar per se. Durante décadas se asumió que el hígado depuraba la fosfatasa alcalina de la sangre y la excretaba en la bilis, al igual que la bilirrubina. Por lo tanto, la obstrucción biliar pues conduciría a una elevación, ¿no?, de la fosfatasa. Esta teoría se le llamó teoría de la retención y fue descrita en 1960. Sin embargo, en 1960 empezaron a ver que, pues bueno, esta teoría no tenía tanta aplicabilidad, tanta evidencia, y en 1964 Klopp demostró que el aclaramiento de fosfatasa es independiente de la permeabilidad del conducto biliar, es decir, esté tapado o no esté tapado la vía biliar, la fosfatasa alcalina se aclara, ¿no? Entonces, el problema no era la incapacidad de excretar la fosfatasa alcalina, ya que esta no se retiene. Entonces, la fosfatasa alcalina incrementa después de la obstrucción biliar y esto se ve debido se vio, perdón, debido a este estudio en el cual se administró cicloheximida, el cual es un inhibidor de la síntesis de proteína, y esta atenúa la elevación de la fosfatasa alcalina observada en la obstrucción biliar. Entonces, bueno, al dar un inhibidor de la síntesis de proteínas, pues te pones a pensar. Entonces, la hipótesis principal es que el aumento de las concentraciones de ácidos biliares induce el aumento propiamente de la fosfatasa. Em, Esto se muestra en un estudio en el que el taurocolato, un ácido biliar, condujo al aumento dramático de la actividad de la fosfatasa, ¿no? Entonces, ellos lo que hicieron fue administrar este ácido biliar extrínseco y la sola presencia de este ácido biliar aumentó la actividad de la fosfatasa. El aumento de la síntesis de las proteínas fue explicado debido a un incremento de la traducción del RNA mensajero, ¿no? Entonces tenemos este aumento de la producción de proteínas, aumento de la producción de ácidos biliares, por lo tanto esto va a llevar a un aumento de la fosfatasa alcalina, ¿no? Esa sería la conclusión. Entonces tenemos los ácidos biliares se acumulan durante la obstrucción biliar, esto propiamente va a estimular a mayor síntesis de fosfatasa y esto se da debido a un aumento de la traducción de ARN mensajero. Pasando a la siguiente enzima, que es la GGT. Esta enzima se encuentra en múltiples órganos en el cuerpo, incluidos páncreas, vesículas seminales, riñón, tracto biliar e hígado. Su elevación es usualmente considerada significativa en la enfermedad hepatobiliar. De hecho, muchas de las ocasiones, hablando propiamente de un patrón colestásico, perdón, hablando de un patrón colestásico, GGT siempre se debe de ver acompañado de una elevación de fosfatasa alcalina para decir propiamente que es un patrón colestásico, ¿no? Estas dos generalmente se acompañan y se acompañan debido a la inespecificidad que puede llegar a tener la fosfatasa alcalina, como ya mencionamos, en cuestiones osteoblásticas, ¿no? De procesos osteoblásticos. Se ve elevada la GGT en enfermedad biliar, medicamentos inductores de citocromo o abuso de alcohol. Involucran el metabolismo del glutatión y los valores normales van de 0 a 30. En cuanto a la 5-nucleotidasa, es un estudio que pocas veces solicitamos y pocas veces se reporta en la bioquímica hepática, sin embargo es utilizado como auxiliar para determinar si la elevación de la fosfatasa alcalina propiamente es debido a un proceso colestásico o un proceso óseo, ¿no? Entonces lo que nos da es un poquito de mayor especificidad en cuanto a la elevación de la fosfatasa, surge como bien lo menciona ahí en la diapositiva como un auxiliar y el rango normal va de 0.3 a 3.2. En cuanto a la DHL es una enzima que está ampliamente presente en el cuerpo. Tiene múltiples isoenzimas, de las cuales una es primariamente excretada y tomada por las células de Kupffer. Y bueno, la DHL en enfermedad hepática o lesión puede resultar en su elevación, ¿no? No es específica, esto sí destacarlo, la DHL es muy inespecífica
Sin embargo, su rango, pues conocer el rango normal, ¿no? De 140 a 280. Ahora sí, entrando propiamente en el terreno de los marcadores que nos dicen qué tan bien está la función del hígado, pues bueno, hablar de la albúmina es hablar de los principales marcadores de función. Sabemos que la albúmina compone el 50-60% de las proteínas en suero y su síntesis ocurre en hígado. Puede verse influenciada por causas transitorias como puede ser sepsis, en la cual el valor o el rango normal va a verse mermado, o cuestiones patológicas un poquito más definitivas como síndrome nefrótico, enteropatía perdedora de proteínas, etcétera, etcétera, ¿no? Malnutrición, por ejemplo. Em, las funciones, pues, dentro de las muchas que conocemos, una es pues mantener la presión oncótica, que en equilibrio con la hidrostática mantiene el volumen dentro del vaso, y otra es el transporte de sustancias, ya sean exógenas como los fármacos o endógenas como la bilirrubina. El rango normal va de 3,5 a 5 gramos sobre decilitro. En cuanto al TP e INR, que también nos hablan propiamente de la función sintética, el hígado está involucrado en la síntesis de múltiples factores de coagulación: 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11 y 13. Y a su vez también en la adición a proteína C, S y antitrombina. Por lo tanto, cuando tenemos un daño hepático, no solamente hay un déficit de factores procoagulantes, sino también anticoagulantes, ¿no? Por lo tanto, es difícil determinar el riesgo que tiene un paciente con cirrosis hepática o daño hepática de sangrado. Para eso necesitarían estudios un poquito más específicos como la tromboelastografía, la cual propiamente nos puede dar el estado eh, de coagulación de un paciente, ¿no? Am, mencionar también que, pues, como sabemos, el TPT in vitro no va a presentar como tal una elevación, y esto se debe a que el factor 8 y el factor de von Willebrand se producen en múltiples órganos, por lo tanto van a ocultar esta elevación de TPT, ¿no? En cuanto a la bilirrubina, a pesar de que se menciona como un marcador de función sintética, per se podríamos decir que no. Eh, Sin embargo, se necesita, pues como tal, el hepatocito para su excreción y conjugación, ¿no? Por lo tanto, pues de cierta manera va de la mano con un daño hepático ver qué tan elevadas tenemos la bilirrubina, ¿no? Se clasifica, como bien sabemos, en hiperbilirrubinemia directa o indirecta. Directa, pues hablamos de algún defecto de excreción propiamente. Y en la indirecta hablamos de una lesión hepática intrínseca o hemólisis. Sin embargo, vamos a ver que también en una lesión hepática intrínseca podemos tener hiperbilirrubinemia conjugada, ¿no? Entonces, si los hepatocitos conjugan, ¿por qué esta función hepática no disminuye en el contexto de inflamación severa o fibrosis? Bueno, esto tiene una explicación pues relativamente sencilla. Aquí en esta gráfica vemos cómo incluso en procesos patológicos el porcentaje de bilirrubina conjugada se mantiene o incluso se eleva en hepatitis viral crónica, en hepatopatía hepática, hepatopatía, perdón, alcohólica, ¿sale? O en hepatitis viral crónica o en el rango normal, ¿no? La bilirrubina, incluso mientras el hígado falla, se mantiene su función de conjugación. Esto recordar un poquito de la fisiología. La bilirrubina no conjugada es tomada por los hepatocitos, ¿no? Recordemos que una vez que el eritrocito se destruye, esta bilirrubina va a pasar al hígado por medio de procesos de difusión facilitados y simples, y ahí va a ser conjugada con ácido glucurónico por esta enzima, la UGT1A1. Una vez que está conjugada esta bilirrubina, pues bueno, es excretada a las vías biliares propiamente, ¿no? Por esta enzima que se llama MRP2. La conjugación, hablar pues de que la conjugación de la bilirrubina ocurre dentro del retículo endoplásmico del hepatocito, por lo tanto, se requiere sí del hepatocito para conjugar la bilirrubina.
Entonces, la UGT1A1 conjuga la bilirrubina, esto se mantiene estable durante la enfermedad hepática, es decir, independientemente del proceso inflamatorio que lleve a la elevación de las enzimas, la función de conjugación se mantiene. Lo que va a la disminución es esta capacidad de transportar la bilirrubina de los hepatocitos a la bilis. Entonces, al verse disminuida esta función, se busca una salida alternativa que hace que esta bilirrubina conjugada entre en sangre sinusoidal, dándonos una hiperbilirrubinemia conjugada, ¿no? Entonces, no solamente la podemos observar en un proceso meramente obstructivo de la vía biliar, sino que incluso en daño hepático intrínseco se puede ver manifestada una hiperbilirrubinemia conjugada. Y esto es, al buscar esta salida hacia sangre sinusoidal, se da por esta enzima MRP3 en este caso. La MRP2 la envía hacia las vías biliares propiamente y MRP3 hacia sangre sinusoidal. Muy bien, ahora que ya explicamos cada una de las enzimas y de las de los valores de laboratorio que nos hablan propiamente, de los reactivos que nos hablan de la función hepática, como la albúmina a los tiempos y la bilirrubina entre comillas, ¿no? Podremos reconocer dos patrones eh, patológicos, digámoslo así, en la bioquímica hepática. Uno es un patrón colestásico y el otro es un patrón hepatocelular. Hablaremos un poquito más en específico de estos dos en las siguientes diapositivas. Y a su vez, este daño hepático puede dividirse en agudo, en subagudo y en crónico. Ah, el agudo es menos de 6 semanas, subagudo 6 a 6 meses, 6 semanas a 6 meses y el crónico más de 6 meses. Para ayudarnos a determinar si es un patrón colestásico o un patrón hepatocelular, ¿sale? Necesitamos de este valor que se llama valor de R, que fue de manera inicial desarrollado para determinar si el daño hepático que estábamos viendo era secundario a uso de algún fármaco, ¿no? Un DILI. Sin embargo, posteriormente se vio validado para determinarlo si el patrón que estamos viendo era colestático o hepatocelular en cualquier otro contexto. Entonces nos ayuda a los clínicos a determinar el patrón de daño hepático con base a los límites normales, superiores normales, perdón, de ciertas enzimas, como son ALT. Ya explicamos el por qué ALT y no AST. ALT recordemos que es más específico. Y vamos a tener también a la fosfatasa alcalina, ¿no? Que dijimos que dentro del patrón colestásico es uno de los dos componentes junto con GGT. Entonces, si esta relación que vemos nos da mayor de 5, esto es sugestivo de un patrón hepatocelular. Si nos da de entre 2 y 5, será un patrón mixto. Y si nos da menos de 2, sería un patrón meramente colestásico, es decir, algo en vías biliares. Am, entonces, podríamos echar mano de esta fórmula o si eh, tenemos algún smartphone, pues algún celular inteligente, podremos descargar esta aplicación que se llama MedCalc. A partir de ahí ponemos factor R o valor R y en esta aplicación nos va a salir ya prácticamente esta calculadora. Nosotros introducimos los valores y nos va a dar algún patrón predominante, ya sea hepatocelular o colestásico. Y aquí lo tenemos precisamente, ¿no? En el patrón colestásico, recuerden que vamos a ver elevados la GGT y la fosfatasa alcalina, ¿sale? Y si nos queda la duda de esta elevación de fosfatasa alcalina, podemos echar mano de la alfa 5, de la 5 nucleotidasa para decir que esta elevación de fosfatasa es meramente por algún patrón biliar propiamente. Y en el hepatocelular, pues se verán elevados ALT, AST, la DHL, que pues ya dijimos que no es nada específica. Y ojo, no basarnos en las bilirrubinas para decir que un patrón es colestásico o hepatocelular, ¿no? Si ven, nunca mencioné en la diapositiva pasada que entraba en ese algoritmo la bilirrubina. Y ya explicamos el por qué la bilirrubina, incluso conjugada, puede verse elevada en un daño hepático eh, intrahepático, ¿no? Propiamente, pues no solamente en un patrón colestásico. Y las funciones de síntesis, ya dijimos albúmina y tiempos, en específico TP e INR.
En cuanto al patrón hepatocelular, en este patrón existe, ya lo dijimos, elevación desproporcionada de ALT a AST en contraste con la fosfatasa y la GGT. La elevación puede ser dividida en leve, moderada y severa. En el caso de estos pacientes pediátricos, lo que vemos es una elevación severa, más de 15 veces el límite superior normal de la enzima. Y hablaríamos de masiva cuando existen más de 10.000 de transaminasas. Ojo hablar que el valor de la ALT y la ST no se relaciona de manera lineal con la extensión de la lesión, es decir, podríamos tener esta cuestión de una elevación masiva de transaminasas y eso no quiere decir que el daño hepático sea más extenso. O si tenemos menos elevación de LT y ST, no nos habla de que la extensión del daño sea menos intenso. ¿No? No existe esta correlación lineal, eso es importante destacarlo. En cuanto al patrón hepatocelular, lo que nos puede dar una elevación leve pues pueden ser medicamentos, ¿no? Propiamente una hepatopatía crónica por infecciones crónicas como hepatitis C o B, hemocromatosis, enfermedad de Wilson, déficit de alfa-1 antitripsina, enfermedad celíaca. En cuanto a las moderadas, pues alguna agudización de las crónicas, ¿no? Hepatitis B, Wilson, autoinmune, algún DILI, drug-induced liver injury, como puede ser dentro de los más conocidos paracetamol, ¿no? O una hepatitis isquémica en pacientes con falla cardíaca, con febra depletada, y que los cuales por hipoperfusión desarrollan esta isquemia. En cuanto al patrón colestásico propiamente, ya dijimos que se va a ver determinado por una elevación de la fosfatasa y de las bilirrubinas. Y bueno, la GGT a menudo se usa para aclarar el origen de la elevación de la fosfatasa, es decir, igual, no podríamos determinar solamente por medio de fosfatasa alcalina que la elevación es meramente secundaria a un proceso hepático, sino que tendríamos que confirmarlo a través de una elevación de GGT. A su vez, también, si quisiéramos, podríamos solicitar la 5-nucleotidasa para confirmarlo, ¿no? La fosfatasa es producida por el epitelio de los ductos biliares, patología biliar o colestásicas elevan esta enzima. Ya explicamos el por qué se eleva la fosfatasa en cuestiones biliares, ¿no? Ya explicamos que es secundario a la presencia o aumento de la presencia de ácidos biliares que propiamente van a elevar la producción de la síntesis de la fosfatasa alcalina y esto se ve por aumento de la actividad del RNA mensajero. Condiciones anatómicas o autoinmunes que afectan el sistema biliar pueden causar este patrón, cuestiones obstructivas. Eh, es, por ejemplo, una de las causas más comunes, por ejemplo, algún lito. Y las transaminasas en algún punto pueden verse elevadas también, ¿no? No excluye pues la elevación una de otra. Sin embargo, existe cierta tendencia a elevar más la fosfatasa y la GGT. El patrón colestásico puede ser secundariamente subdividido en directa o indirecta. Ya dijimos que directa nos habla propiamente de algo, una hiperbilirrubinemia, perdón, conjugada. Indica patología hepática, reacciones colestásicas a fármacos, autoinmune u obstrucción biliar. Y la indirecta, que nos habla de algún patrón de hemólisis, ¿no? Un síndrome de Gilbert como las causas más comunes. En cuanto a la la relación ST-ALT, pues aquí tenemos diversas patologías, como la hepatitis atílica, ¿no? En la cual ya dijimos que una relación ST-ALT mayor de 2 es muy sugestiva de esto. Las hepatitis virales, que ya mencionamos también, que una relación menos de 1 es muy sugestiva de esto. Y así cada patología de las que vemos aquí tiene cierta tendencia a predominio de esta relación AST-ALT. Eh, Vemos también algunos puntos importantes como por ejemplo que la AST y la LT en una hepatitis etílica difícilmente va a elevar a más de 500, ¿no? Que por ejemplo en las hepatitis virales una relación más de 1 nos sugiere cirrosis hepática, comúnmente es menos de 1, ¿no? Y ciertos tips que vemos de este lado de la tablita, ¿no? Que les estoy señalando que pudieran ayudarnos todavía más en el diagnóstico diferencial. En cuanto a la falla hepática aguda, ¿qué es lo que les ocurre a estos pacientes pediátricos? Sabemos que es una causa potencial de elevación severa de las transaminasas. Aquí hablaríamos de una elevación más de 15 del límite superior normal, como ya lo mencionamos. Y es que lo que se nos habla de esta patología es que las transaminasas por lo menos deben estar arriba de 500, ¿no? La mortalidad pues es alta, 40-80%.
Sabemos que pueden presentar con fiebre, dolor abdominal, hipersensibilidad, náusea, vómito y alteración del estado de alerta. Y se caracteriza por evidencia bioquímica de lesión hepática aguda, coagulopatía. ¿Por qué? Porque obviamente al estar dañado el hígado, pues va a haber una, pues va a verse mermada su función sintética, por lo tanto van a verse alterados los tiempos de coagulación. Ojo, en pacientes pediátricos no es un criterio que exista la presencia de encefalopatía hepática. Puede o no estar presente encefalopatía hepática y eso no significa que el paciente no vaya a tener falla hepática aguda, ¿no? Eh, Algunas de las causas, pues ya los mencionamos: hepatitis virales agudas, hepatitis autoinmunes, drug-induced liver injury, Wilson, Budd-Chiari. Hacer énfasis en esto, ¿no? La mayoría de los estudios actuales sobre esta población pediátrica nos habla de que 10 a 15% de los casos se llevan a trasplante. Y pues obviamente el patrón es hepatocelular de manera inicial, aunque se hace énfasis también en los artículos que eh, con el pasar del tiempo, ¿no? De la evolución del cuadro, puede verse el predominio también o mixto o yéndose a tendencia de un patrón colestásico. PAFL es la abreviatura, Pediatric Acute Liver Injury como tal, y debe definirse como una condición clínica caracterizada por lesión hepática aguda, que es la elevación de las transaminasas, un INR más de 2, sin tomar en cuenta, como ya lo mencionamos, ojo, esto en el contexto de pediátricos, sin tomar en cuenta la presencia de encefalopatía hepática. No historia conocida de enfermedad hepática, obviamente. Aquí del lado derecho tenemos los criterios. Y tenemos las principales diferencias entre los dos subgrupos de pacientes con acute liver injury en pediátricos, ¿no? Las características que tienen al diagnóstico generalmente. Y bueno, dentro del abordaje inicial, pues como sabemos que es una patología actualmente que no tiene una etiología clara, esto es el abordaje inicial que deberíamos de tener, ¿no? Todos estos estudios serían los que, de manera ideal, tendríamos que obtener, ¿no? O descartar todos estos diagnósticos diferenciales para poder decir, ¿saben qué? Este paciente de verdad tiene una hepatopatía de origen a determinar. La primera línea de trabajo, pues obviamente se verá sobre lo infeccioso. De hecho, es una de las recomendaciones en este artículo que salió hace un mes en el Journal of Hepatology, en el cual nos mencionan que, bueno, la cuestión infecciosa es predominante, ¿no? Por pura prevalencia es lo primero que debemos descartar. Las hepatitis A, B, C, D, E, ¿no? Los citomegalovirus, Epstein-Barr, otras cuestiones infecciosas como Brucella, Bartonella, descartar algunos virus, ¿no? Como puede ser influenza, incluso el coronavirus, ¿no? Eh, Cuestiones intestinales como enterovirus, que todos estos, además del adenovirus, que es la principal sospecha actualmente, pues todos estos como batería inicial, una vez que nosotros clasificamos que nuestro paciente cumple con la definición operacional que actualmente está dada o dictada por la Secretaría de Salud, ¿no? Esto sería el abordaje inicial. Entonces las etiologías pues varían de acuerdo a la edad y localización geográfica. Aquí lo más importante es una historia clínica cuidadosa, ¿no? Como sabemos siempre, la clínica manda. Y si nosotros tenemos una buena historia clínica y una buena exploración física, 90% de las ocasiones nosotros vamos a tener el diferencia o el diagnóstico aquí, ¿no? El diagnóstico definitivo. Em, los trastornos metabólicos y la macromatosis son causas reconocibles comunes en niños, en pacientes pediátricos, perdón, en neonatos e infantes. Y en niños más grandes, las causas más comunes incluyen sobredosis de paracetamol, hepatitis autoinmune y hepatitis virales. Sobre todo, ojo, países de ingresos medios y bajos, que aquí entraríamos nosotros. En cuanto al abordaje inicial, pues continuando con esto, habrá que reconocer qué pacientes de manera inicial tienen un pronóstico sombrío, ¿no? Qué pacientes el pronóstico es malo de entrada. Y esto pues lo podemos obtener a través de estos criterios de King's College, en el cual nos hablan que un INR más de 4 pues nos daría un pronóstico sombrío, un nivel de bilirrubinas más de 13,73 miligramos sobre decilitro, o que el paciente tenga menos de 2 años, o que los leucos estén por arriba de 9.
Estos son criterios de mal pronóstico, ¿no? De aquí, en este lado de la grafiquita, tenemos los criterios de King's College, pero estos, ojo, estos no son para decir que nuestro paciente tiene hepatopatía aguda, no, estos son para ver qué pacientes, que una vez que los clasificamos con PAFU, qué pacientes entrarían al listado de trasplante, ojo, eso ya sea por paracetamol, es decir, si la etiología del daño hepático agudo es por paracetamol o a cualquier otra que no sea por paracetamol. Si cumple con alguna de estas, nuestro paciente inmediatamente entraría o tendría que entrar en el listado de trasplante. Entonces, en cuanto a la falla hepática aguda, pues el patrón, como ya les mencioné, puede evolucionar a colestásico en etapas tardías. El decremento de las transaminasas, ojo, no es una medición adecuada de recuperación, es decir, las transaminasas a lo largo de la evolución del cuadro clínico eh, pueden irse normalizando o descendiendo y eso no quiere decir que el paciente vaya mejorando. Y esto se debe a que pues prácticamente las células, los hepatocitos pues van a estar necróticos, no va a haber tanto daño, van a pasar por un proceso de necrosis y cicatrización, por lo tanto pues ya no va a haber de dónde producirlas. Entonces, eh, no es un buen parámetro. El seguimiento, como bien lo mencionamos aquí, debe ser con bilirrubinas e INR y las características clínicas, ¿sale? A través de esto nosotros vamos a decir, no, pues el paciente va mejor o va peor. Bilirrubinas, INR y características clínicas. Y bueno, con esto terminaríamos el tema. Estas son mi red social, generalmente es donde estoy más activo. Ahí subo contenido de medicina interna, generalmente que es mi rama en específico, o algunos otra cuestión de estudios. Y pues agradecerle al doctor Samuel Ramírez por la invitación a dar de nuevo este tipo de pláticas. Y cualquier cosa estoy a sus órdenes. Mi correo electrónico también es brizuelasantana7@gmail.com para cualquier duda o aclaración.